El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, les damos una cordial bienvenida a nuestro programa Heraldo Matutino y de paso darles un grandioso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar hablando en nuestro Heraldo sobre Dios y el dinero. Yo sé que posiblemente nos hemos extendido bastante, pero en verdad es que he querido ahondar profundamente sobre este tema porque se ha vuelto de pronto muy común y muy popular que se hable sobre esto en, en otras instancias, pero se da información errada, se le habla a las personas de otra manera, se les inculca otro tipo de cosas, y nosotros como cristianos el modelo que debemos tomar es el modelo de la Biblia y del mensaje. Así que en esta ocasión vamos a hablar de la séptima regla acerca del dinero. Dice la Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 14, el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bien, vamos a ver la séptima regla, que consiste en tener un presupuesto de gastos. Séptima regla: tener un presupuesto de gastos. Miren, mis amados hermanos, para todo hay que hacer un presupuesto de gastos, sea a nivel personal, individual, porque usted es una persona soltera, entonces tiene una economía más individual, más personal, entonces por lo tanto las personas a veces dicen: no, pues yo como no necesito, no tengo tantas responsabilidades económicas, entonces gastemos, voy a gastar. Y entonces termina la persona gastando más de la cuenta, más de lo que puede pagar. O en un hogar, miren mis hermanos, una casa, un hogar tiene muchos gastos, muchas salidas y pocas entradas. Ustedes los que tienen familia, los que tienen un hogar, que están a cargo de un hogar, entienden lo que estoy diciendo. En un hogar hay muchas salidas y pocas entradas. Muchas veces solamente es una entrada lo que devengue el papá o lo que devengue la mujer porque es una madre soltera, o digamos que los dos trabajen, lo que ganen los dos. Pero si tienen ya conformada una familia con hijos, pues entonces cada hijo va a hacer un gasto y cada uno de ellos también como padres va a hacer gastos. Financieramente, un hijo vale un salario mínimo. ¿Y cuántos hogares hay que son de 2, 3, 4 hijos y hasta más? Y eso es lo que ganan, un salario mínimo o inclusive menos. Entonces es muy importante tener un presupuesto de gastos. Mire, vean, inclusive hasta para uno pensar en formar un hogar, hasta para uno pensar en casarse. Lo hizo el Señor, lo hizo Dios cuando pensó en nosotros, en su economía, como el profeta lo dice así. Él nos tuvo en cuenta en su economía, en la economía de Dios, para manifestarnos en este tiempo final. ¿Y con qué objetivo nos manifestó en el tiempo final? Porque nos conocía, sabía la exigencia que teníamos nosotros como creyentes y que por lo tanto solo en el tiempo final podía manifestar los recursos para sostener a sus hijos del tiempo final. Él no nos podía manifestar hace 500 años atrás, en la era del oscurantismo, o en la era de Pablo, o en la era de Moisés. No nos podía manifestar allí porque en esa parte de la historia los recursos que habían para sostener a sus hijos como nosotros
no alcanzaban. No estoy hablando de recursos económicos, estoy hablando de recursos espirituales, como la revelación. Pero él, sabiendo que en el tiempo final tendría todos los recursos disponibles espiritualmente hablando, toda la revelación, el Señor Jesús dijo: bienaventurado Dios del cielo, que ha revelado estas cosas de los sabios y los entendidos y las has dado a conocer a estos mis más pequeños. Entonces él nos presupuestó en el tiempo final porque sabía el nivel de exigencia en cuanto a revelación que nosotros teníamos, y por lo tanto proveyó un mensaje, el mensaje de la hora, el mensaje traído por el hermano William Marion Branham, para presupuestar la revelación, el gasto de revelación para nosotros. Dios es un Dios de planes, de planificación. El mejor planificador familiar es el Señor, porque Él sabía exactamente cuántos hijos iba a manifestar y cuándo los iba a manifestar y cómo los iba a sostener. Pero nosotros casi no hacemos eso. Es muy poco el que lo hace, que antes de casarse se sienta y como decimos comúnmente, echa lápiz, hace cuentas y mira si realmente está preparado o no para asumir la responsabilidad de tener un hogar. Muchas veces sin trabajo, sin un empleo, sin una fuente de ingresos fija o una fuente de ingresos al menos, sino simplemente no hace nada y entonces está enamorado, se quiere casar y la muchacha no mira a veces realmente el muchacho qué está haciendo, qué ingresos está generando. No se necesita mucho o poquito, se necesita es que haya un presupuesto, que haya una responsabilidad y que él pueda ver que sostenga su casa. Cuando el hermano Branham se casó la primera vez, con todo y que eran humildes, él trabajaba para sostener su casa. Él no devengaba mucho. Su suegro, Charles, era un hombre con dinero, pero el hermano Branham no lo era. Y sin embargo el profeta trabajó duro para sostener su casa. Entonces es muy importante uno presupuestar, muy importante, mis hermanos, sobre todo en los hogares, porque a nivel individual también hay que hacerlo, pero pues las personas casi no ven la necesidad, aunque hay que hacerlo, no digo que no. Pero en las casas, sobre todo en los hogares, hay que tener un presupuesto de gastos. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted sepa eficientemente darle uso al ingreso o los ingresos que ese hogar pueda tener, porque estamos hablando de que si los dos trabajan, no es el ingreso de papá y mamá por independiente, ambos están generando unos ingresos. Esos ingresos no son de cada uno, esos ingresos son del hogar, por lo tanto se debería centralizar los dos ingresos en uno solo y decir, bueno, ¿qué vamos a pagar? ¿Qué presupuesto de gastos tenemos? ¿Podemos en estas vacaciones podemos salir o no podemos salir? ¿Podemos comprarnos ropa? ¿Podemos comprarnos esto? ¿Podemos viajar? ¿No podemos comprarnos la casa? Vamos a presupuestar si podemos pagar la cuota. ¿Podemos pagar el carro? Presupuestemos si podemos pagar la cuota. Las personas entran en una falacia o en una ilusión que no es incorrecta desde el punto de vista meramente espiritual, pero cuando la persona lo toma como una excusa para gastarse más de la cuenta, sí está mal utilizada. Y es esa frase de que no, yo lo pago por fe. ¿Tiene con qué pagar? No, pero yo pagaré mi carro por fe. No, eso no es cierto. Esa es una falacia, porque para eso usted debe sentarse y presupuestar sus gastos, como lo hizo este hombre o como lo dijo el Señor en esta parábola, que hay que presupuestar primero los gastos para saber si puede o no puede pagar. No puedo pagar,
Entonces no ponga a Dios en apuros detrás de usted. Bueno, tenga para que, me han dicho, mire, a ver, ahí le doy. O usted, Señor, ayúdame. Ay, Padre, ayúdame. Después en apuros para tratar de pagar las cuotas o la cuenta. Si usted no puede pagar, no se meta en deudas. Punto. Es que por fe, hermano Vicente, no haga eso, porque eso es poner al Señor en cosas, en circunstancias que no deberíamos ponerlo. Él nos dio su palabra para que hiciéramos la cosa correcta. Yo entiendo que por fe, entonces listo, Señor, yo creo por fe que tú me darás la casa. Amén. Entonces, usted por fe lo cree, pero la fe sin obras está muerta. ¿Qué hace usted en las obras? Entonces usted lo que hace es ahorrar, presupuestar, conseguirse un mejor empleo o tal vez mejorar sus fuentes de ingresos, de tal manera que el Señor le provea su casa, le provea su vehículo, su transporte, le provea una educación buena para sus hijos. Pero la fe sin obras está muerta. Usted tiene que hacer una parte, y es en la mayordomía hacer el manejo correcto del dinero. Entonces recuerden, regla número 7 del manejo del dinero: hay que tener un presupuesto de gastos. Sea soltero, sea casado, sea un hogar o sea solo, hay que tener un presupuesto de gastos para todo lo que tenga que ver con dinero. Eso le evitará dolores de cabeza por sobrecostos en gastos que usted tenga y que después tenga que recurrir a endeudamiento para poder cubrir esos costos. Tenga un gota a gota, o hermano présteme, o pastor présteme, o primo présteme, mamá présteme, y cuando no le prestan entonces entra: ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no me colaboran? ¿Y quién lo mandó a meterse entonces en esos apuros, en esos gastos? ¿Acaso usted nos consultó, nos preguntó cuando usted fue a meterse en el problema? ¿Ve? Entonces sí, es una recomendación muy importante esta parte de tener un presupuesto de gastos. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar así por ahora. Padre Celestial, agradecemos, Señor, esta oportunidad de poder vocear tu palabra, Señor, traer hoy la regla número 7, presupuesto de gastos. Señor, ayuda grandemente a mis hermanos a tener una mayordomía más estricta en sus hogares, una administración eficiente en sus economías, de tal manera que esos recursos que tú les des puedan utilizarlos de una manera tal que tú puedas proveerle las cosas sin que ellos entren en endeudamientos altos o quizás en ningún endeudamiento. Ayúdales grandemente, Padre Celestial, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga en este resto de día. Recuerden, estamos en la reunión internacional. Shalom para todos.